Hola, el profe Porfis te saluda y te da la más cordial de las bienvenidas a otro de sus videos. Ahora, trabajando para la Universidad Autónoma de Chiapas. El tema, aprendizaje cooperativo. Una propuesta de Ramón Ferreiro para el Bachillerato Sabes de Guanajuato. Presenta un servidor, el profe Porfis, en coautoría y apoyo técnico-pedagógico de Rosalía López Paniagua, catedrática e investigadora de la UNAM. Primero vamos a empezar por el planteamiento del problema. El Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior, ¿sabes? En el estado de Guanajuato, considera que el aprendizaje cooperativo se practicó y se realizó como una forma de organización educativa, pero fue suplantado por el modelo de educación por competencias. El problema al que se enfrenta un docente al inicio de cualquier clase es que al momento de comenzar encuentra un grupo de alumnos heterogéneo, dispersos, sin un objetivo común y que no suele trabajar en equipo. Ante tal situación, el profesor enfrenta el reto de propiciar la autogestión grupal, el contacto entre compañeros. Luego entonces, la propuesta es que a través del aprendizaje cooperativo se busque una construcción del conocimiento en un ambiente social positivo, que se forme a ciudadanos con valores, principios y ética, que sepan compartir sus conocimientos con los demás para que el crecimiento colectivo sea útil en el entorno áulico y por supuesto que esté supervisado por un profesor que asuma el rol de docente mediador. Ferreiro, en diversas ocasiones, hace la propuesta de retomar el aprendizaje cooperativo por el SABES, consistente en que la planeación didáctica de cada materia de los programas educativos delimite temas, propósitos educativos, contenidos y actividades basados en el método de estrategia libre de improvisación, método ELI. ¿Qué es el método ELI? Bueno, tiene una serie de pasos. El primero es el momento de la activación. Es el momento en el que el profesor inicia su clase. Es el momento en el que el profesor tiene el primer contacto con su grupo. Lo primero que debe hacer es generar el ambiente propicio para empezar la clase. Encontrar el punto medio de disponibilidad de atención entre el maestro y el alumno. Estrechar lazos de fraternidad. Establecer, es muy importante, reglas de trabajo. Manifestar activación de procesos neurológicos, algunas actividades físicas de relajación en algunos casos, dinámicas o cuchicheos que puedan apoyar a un entorno social positivo, alguna frase específica de arranque o una pregunta detonadora. También antes de empezar la clase debe estar preparado el espacio físico, debe tener al menos una lluvia de ideas que den el arranque al momento de la activación de la clase, debe iniciar un diálogo. Tal vez sea oportuno hacer frases incompletas para generar curiosidad en los estudiantes. Hacer la presentación de un caso, qué sé yo, la posible solución de un problema, hasta hacer predicciones. El método ELI, como segundo paso, tiene la orientación. Es el momento en que el profesor ya tiene la atención cautiva de sus alumnos, pero ahora hay que orientar esa atención hacia un punto determinado. El profesor debe captar, mantener y desarrollar el interés de sus estudiantes a través de contenidos, resultados deseados, objetivos a lograr, un cierto tono de voz amigable, movimientos kinestésicos en el salón, un contacto visual con sus alumnos, tal vez alguna mini-lección. No sé, esto dependerá de la intención que tenga el alumno, más bien el profesor, y que intente transmitir a su alumno. El método ELI, en el momento de recapitulación, es el momento en el que el profesor dice, a ver, ¿se acuerdan que vimos la clase anterior?
Como lo vimos en la clase anterior, el profesor recapitula, recuerda, genera aprendizaje previo, realiza priorización de información importante, hace repaso, expone y pregunta sobre conocimientos previos, hace o solicita resúmenes y síntesis de conocimientos previos. El momento del procesamiento de información es tal vez uno de los más complejos y más tardados de la clase. Es el momento en que el profesor da las instrucciones sobre lo que se tiene que hacer. El alumno lee, observa, responde, pregunta, construye conocimiento, toma apuntes, hace fichas de trabajo, hace las preguntas con las 5 WH, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué en inglés, afirma, pregunta, hace definiciones, hace visualizaciones, mapas conceptuales como el que ves en pantalla, toma apuntes, hace glosarios, hace mapas mentales, método de casos, cuadro sinóptico. En fin, existe una gran variedad de estilos de aprendizaje, de estructuras de redacción que te ayudan a reunir y priorizar información para establecer relaciones y conexiones analógicas y para hacer procesos sobre todo. Esa es la parte importante de esta etapa del aprendizaje. Procesos de análisis, de síntesis, de deducción, de abstracción, de generalización, de priorización. Luego sigue el momento de interdependencias, donde Ramón Ferreiro propone que el conocimiento no solamente se quede en el trabajo individual del estudiante, sino que se comparta. El estudiante aprende mejor entre iguales cuando comparte conocimientos, cuando comparte el proceso, el resultado, las diferentes opiniones, porque no necesariamente tienen que ser iguales, cuando comparte recursos, premios, festejos, cuando hace una asignación de roles y responsabilidades, cuando el ambiente social positivo, cuando la rivalidad queda fuera, cuando una responsabilidad compartida en la clase para trabajar en plenario, en simposio, en mesa redonda, en una enseñanza recíproca, en una lectura compartida, en una entrevista hacia un experto, en consensos, en trabajo cooperativo. En general, todo debe ir acompañado de un asesoramiento académico del profesor. El momento de la evaluación, esa parte le toca más, por supuesto, al profesor, una evaluación cuantitativa, pero el estudiante también puede hacer una autoevaluación. Recordemos que hay autoevaluación en donde el alumno se evalúa por sí mismo, una coevaluación en donde los alumnos se evalúan entre sí mismos o una heteroevaluación donde el profesor evalúa. ¿Y qué hay tres momentos de evaluación? La diagnóstica, al momento de iniciar conocimientos, se detectan conocimientos previos. La evaluación progresiva o la evaluación que indica los avances que el mismo estudiante va teniendo a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y la sumativa, cuando se da una calificación cualitativa o cuantitativa. Puede ser una letra, puede ser un número, puede ser una escala estimativa de muy bien, regular, malo, etc. ¿Qué incluye el proceso de evaluación? Que incluye instrumentos como un portafolio de evidencia, incluye métodos como una observación sistemática, incluye pensamientos, procesos, ya sea conceptuales, procedimentales o actitudinales, en un análisis del trabajo de los alumnos, que comprende pruebas específicas, cuestionarios, reflexiones, recuperación de aprendizajes, valoración, instrumentos, conocimientos, habilidades, competencias, valores, actitudes. Todo se evalúa. En el momento del sentido, significado y metacognición es el momento en que el alumno ya ha absorbido el conocimiento como propio. Es capaz de compartirlo. Le da sentido y significado a lo que aprendió en la vida práctica. Puede parafrasear, es decir, ya puede expresar con sus propias palabras lo que entendió. Puede recapitular, puede autoevaluar, puede hacer ejercicios de reflexión crítico, reflexivos. Puede hacer transferencia de conocimientos, puede dar una clase, puede exponer, puede establecer planes de acción,
hacer planes de control de procesos, proyección de conocimiento, hacer reportes escritos. Tiene la capacidad de transferir el conocimiento a otro ser humano. Entonces, ¿qué ofrece el aprendizaje cooperativo? Desarrollo en las capacidades de los alumnos, integración social, satisfacción con las actividades de clase, interdependencia social positiva, trabajo en equipo, incremento de la capacidad de compromiso entre los estudiantes al asumir roles y responsabilidades, habilidad de escribir, habilidad de la exposición oral, mejor rendimiento académico y sobre todo la formación de ciudadanos con conocimiento y capacidad de liderazgo para enfrentar el mundo actual. En conclusión, ¿qué es lo que pretende Ramón Ferreiro? Que en el aprendizaje cooperativo el profesor se convierta en el protagonista como un motor, un guía, un asesor, un mediador que planea las acciones y las hace más dinámicas en clase. Es quien lucha por la construcción del conocimiento social, guiado y compartido, pero siempre con un enfoque humanista e integrador. Ferreiro considera que el docente aprende cuando enseña y el alumno enseña cuando aprende. El profesor es un mediador, el estudiante también lo es y se convierte en mediador cuando trabaja con sus iguales. Los grupos son más activos cuando se mezclan y son heterogéneos. Los escolares, los bachilleres dependen para aprender de sus propios compañeros. En una acción netamente constructivista, el conocimiento es una construcción social, es una construcción del ambiente social. Ramón Ferreiro es la principal fuente de información, aquí las fuentes bibliográficas. El profe Porfis te dice bye.